Buenas, televidentes, seguimos con su programa En Familia con Despierta. Hoy con un tema muy importante, conversando en familia, con la distinguida coach ontológica internacional Thais Hernández Mendible. Buenas, Thais, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, aquí pues en este espacio de conversaciones y sobre todo de conversaciones familiares que son tan importantes para poder generar esos lazos de unión, de bienestar y de paz en la familia que son tan necesarios. Tú sabes que el pueblo dominicano siempre se ha visto que es un pueblo que habla hasta por los codos. Definitivamente sabemos de todos los temas, hablamos de todos los temas. En el poco tiempo que tú tienes observando la familia dominicana, ¿tú crees que es necesario que hablemos o es que el dominicano no sabe profundizar o tiene algunos temas tabú para hablar en la familia? ¿Cómo podemos manejar eso de padres a hijos, esposos a esposas? ¿Cómo lo podemos manejar? Sí, a ver, es que una cosa es hablar y otra cosa es conversar con propósito. Muchas veces, sobre todo cuando hay hijos en la edad de adolescentes, ¿sí? En esa etapa donde están dejando de ser niños y ya inician su camino a la adultez, podríamos, sobre todo para los padres, entrar en esa situación de conflicto de, oye, mira, no me entiende, él quiere hacer lo que mejor le parece. Y es allí donde, por ejemplo, inician estas conversaciones con un propósito, porque hablar es muy sencillo. Nosotros nos vamos, yo he visto aquí, me encanta la jovialidad y la cercanía, y como por ejemplo hablo con el señor del Uber, hablo en el automercado, en los colmados, entonces pueden surgir muchos diálogos. Ahora, con un propósito de pronto de orientación, que es uno de los roles más importantes de los padres cuando hablamos de familia, a veces no lo tenemos tan claro. Entonces, una de las cosas que yo manejo en mis programas de formación, en mis talleres, tiene que ver justamente con conversar con un propósito. De hecho, hay un programa bien interesante que se llama Conversando Nos Entendemos, donde hacemos mucho énfasis en lo que es escuchar, el escuchar como un arte. El escuchar como un arte porque a veces es muy fácil hablar, como bien lo dices, hablo y digo y voy por el camino diciendo una cantidad de cosas y luego, oye, ¿qué fue lo que dije? Luego, entonces, miro hacia atrás y digo, oye, no debía haberlo dicho, pudo haber lastimado a alguien. Entonces, el escuchar me permite a mí saber qué está sintiendo el otro. Cuando hablamos del escuchar como un arte, no es solo el fenómeno biológico de captar el sonido, sino que además lleva una interpretación de cómo está la emoción de la otra persona, cuál es su expresión facial, qué es lo que hay detrás de esa frase que dijo, cuál es su verdadero sentir. Y eso me invita entonces a hacer preguntas para ir chequeando, validando si realmente lo que está diciendo se corresponde con lo que está sintiendo o con su expresión. Hoy por hoy, Thais, tenemos la manera de que mamá y papá están trabajando siempre. Mamá y papá llegan cansados y de repente, bueno, si le podemos regalar un celular, un aparato electrónico para que los hijos se resuelvan. Y muchas veces esa reunión familiar para hablar de tópicos se va. Mamá, la hija puede comenzar, por decir algo, tener relaciones, quizá adolescente, mamá no se da cuenta porque mamá no intima o no es amiga de la hija, o simple y llanamente papá, cuando la hija quiere expresarle algún tema, tiene esa barrera que no permite que ese hijo le hable a él, porque tiene un tema tabú y que de repente no sabe cómo abordarlo uno, o a él lo educaron de la manera que, por ejemplo, en mi caso, en mi casa era, bueno, si la hermana tenía alguna menstruación era que le dolía la cabeza y yo no me enteraba. Y el día que una prima hermana mía me dijo a mí que tenía la menstruación, yo me sonrojé, yo me puse rollo y me quedé así, como ¿qué pasa? ¿No? Y eso debe ser tratado normalmente. Ahora los jóvenes tienen demasiada información. Y entre lo que es el respeto, la educación y la buena o mala información que se tiene en los medios de internet,
hay un problema serio para que esa comunicación se dé completa entre los padres. Sí. ¿Cómo se puede comenzar a tener esa comunicación? Porque yo tengo que ser como papá y tengo que buscar cómo mi hijo se acerque a mí con confianza. Así es. Sí, ciertamente la tecnología nos ha apoyado muchísimo para tener cada vez más información que puede ser muy útil e información que si no llega adecuadamente también puede ser un poco tóxica, ¿sí? Los padres tienen una gran responsabilidad con sus hijos y es buscar el espacio. Buscar el espacio, podemos entender que a veces hay una jornada laboral larga, donde son 8 horas, llegamos cansados, llegamos agotados. Más es importante apropiarse de su rol y parte del rol es conversar, comunicarse con sus hijos, ¿sí? Sobre todo cuando están en esa etapa de adolescencia. Es importantísimo conversar, conversando nos entendemos. ¿Y cómo es eso de que conversando nos entendemos? Si yo quiero corregir algunas conductas en mis hijos, lo primero que tengo que yo estar atento si no la estoy haciendo yo mismo. Entonces tocará, pues en un momento determinado, poder mostrarle a mi hijo, oye, mira, reconozco que eso que yo te estoy exigiendo, yo también lo estoy haciendo. Entonces empieza por trabajar en mí. Ahora, el punto es que el espacio que como padres no ocupemos lo va a ocupar o la tecnología o otras personas que no tienen la información adecuada. Entonces, saquemos el tiempo. Es importante sacar el tiempo, así como tenemos tiempo para trabajar, que si bien es cierto el trabajo es para llevar el sustento al hogar y para que nuestra familia esté en bienestar, también es importante y es tan importante buscar ese espacio para conversar, porque lo que yo no, ese espacio en el que yo no atienda a mis hijos, con seguridad lo van a ocupar en otro momento. Y ahí es entonces donde vienen los desvíos. Cuando hablo de desvío me refiero a conductas inadecuadas, amigos o compañeros que no son no son el mejor referente o no son el mejor modelo. Entonces cuando venimos a ver, oye, ¿qué pasó con mi hija? ¿En qué momento pasó esto? Pero entonces ahí nos tenemos que hacer cargo de que hubo una cuota de responsabilidad donde yo no atendí esa pregunta que quería hacerme. Los tiempos han cambiado muchísimo, por supuesto cuando nosotros fuimos educados había muchos tabús, ciertamente. Ya en este momento no podemos manejarnos con los mismos tabús. ¿Por qué? Porque bueno, está nuevamente Mr. Google. Entro y allí voy a buscar información y el tema es que es información que no está filtrada y allí es donde el padre orienta, guía, acompaña para que esa información que seguramente va a encontrar en otro espacio yo pueda irla llevando hacia lo que como valores de familia yo quiero que sea lo que esté presente. Recordemos que cada familia tiene sus propios valores, ¿sí? Y más aún si estamos bajo ciertos valores de amor, de honestidad, de compromiso con Dios. Entonces allí tenemos que estar mucho más cuidadosos para que toda esa información llegue de la manera que yo como cabeza de familia, como padre, como madre, quiero que sea digerida por mis hijos. Entonces la conversación definitivamente es fundamental. No he conversado nunca con mis hijos, nunca hemos sacado tiempo solamente para manifestar las cosas triviales, que vamos a una pizzería, a un restaurante, nada de profundidad. ¿Cómo comienzo yo como padre a hacer ese cambio educacional primero en mí para poderme allegar a mi hijo? Sí, la buena noticia es que nunca es tarde, siempre estamos a tiempo para hacerlo. El primer paso, darme cuenta y poder reconocer, nunca lo he hecho. Ese es el primer paso. Cuando yo doy ese primer paso y digo, wow, de verdad que me estoy dando cuenta en este momento que no me he sentado, sino que no pasa de una pizza, de un helado. Bueno, pues entonces sí, en este momento, en ese darme cuenta de que no lo he hecho, también me puedo dar cuenta que es que no sé cómo hacerlo. Y es válido, porque no estoy acostumbrado. Bueno, parte de la sugerencia es empezar a buscar apoyo. ¿Con quién? Bueno, con personas que ya han pasado por esta situación. Empiezo a consultar con otros padres amigos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un taller que se llama Conversando Nos Entendemos, que es un espacio donde allí damos herramientas. Incluso hacemos prácticas para que esas personas que no están acostumbradas empiecen a atreverse, a romper con esos mitos, a romper con paradigmas, porque además aquí también hay una cantidad de creencias que vienen de la formación que tuvimos. Claro. Aquí la ley es lo que dice papá y mamá y yo no tengo por qué dar explicaciones. Así es. Lo que pasa es que eso funcionó hace 30, 40 años, en este momento no.
En este momento sí hay que dar explicaciones y sí hay que conversar. Nuevamente, ¿por qué? Porque ellos tienen a veces más información que nosotros. Entonces sí es importante dar esas conversaciones con un propósito de acercarme más, de instruir, de acompañar, de orientar, de educar en valores, de poder entender. A veces nos encontramos con padres que dicen, es que yo quiero que confíe en mí. Excelente, vamos a ver de qué manera lo estás haciendo. Entonces, bueno, vino y me dijo que la amiguita, su mejor amiguita, hizo estas cosas y yo le llamé la atención y le reclamé. ¿Qué ocurre? Justamente el desarrollar la escucha tiene que ver con que yo pueda ser capaz de escuchar algo que tal vez no me está generando tranquilidad, pero debo manejar mi emoción para que mi hijo esté en la confianza de continuar, porque si no se bloquea y al bloquearse no vuelve a contarme. Entonces la idea es que una vez que me cuente todo eso que me quiere contar de sus amigos, lo que pasó en el colegio, lo que pasó con el profesor, entonces yo puedo orientarlo, oye, ¿y qué te parece a ti ese comportamiento que está teniendo tu amigo? Y desde eso que ya tú me has dicho que quieres estudiar o que quieres lograr o que quieres conseguir, porque quieres ahorrar, porque te quieres comprar un equipo nuevo, una laptop, ¿tú crees que con esa actitud lo puedes lograr? Y ahí es donde entra el coaching. La estrategia entre los padres que muchas veces se da, el padre es el autoritarista, el padre es el inflexible, la madre es la que lo escucha, es buena para crear ese ambiente de buena conversación. Más que bueno o malo, es lo que ha funcionado, le ha funcionado a muchas familias por mucho tiempo. El tema son los resultados. A mí no me gusta calificar de bueno o malo, yo me voy a los resultados. ¿Cuáles son los resultados que he tenido hasta ahora con esto? ¿Qué resultado me ha traído a mí que papá sea inflexible, autoritario y que mamá sea dulce y la acompañadora? Bueno, que cuando yo tengo una situación como hijo, ¿a quién voy a buscar? A mamá. Que voy a temerle a papá. Y la intención no es que yo le tenga miedo, la intención es que el hijo respete la figura de autoridad. Que hay una figura de autoridad en casa como la hay en el colegio, como la hay en el país, como la hay en todas las instituciones. Entonces, en la institución familiar hay una figura de autoridad importante que esté y que se sienta. Entonces, cuando yo soy capaz de respetar la figura de autoridad, no de sentirle miedo, no de acercarme desde el miedo, yo también voy a poder decirle cuál es mi sentir en un momento determinado. Oye, me está pasando esto. Oye, cometí este error. Oye, tuve una baja nota en el colegio. Y lo podemos revisar juntos. Pero si está la figura del padre autoritario que no acepta y no escucha explicaciones y la mamá es la que viene y pasa la mano suavemente, va a haber una tendencia a que el hijo siempre se va a acercar más hacia la mamá. Pero papá, ¿quién? Papá va a ser ese ogro, esa persona dura. Y no es la intención es que ambas figuras puedan compartir ese rol de liderazgo, que sea ese liderazgo compartido en un momento determinado. Yo te puedo dar una sugerencia, te puedo dar un consejo, en otro momento te lo va a dar tu padre, sobre todo cuando estamos hablando de niños o de varones. ¿Quién es la persona más adecuada para, sobre todo 16, 17 años, pueda comunicarse con el hijo? El padre. Pero si ya hay un miedo que fue instaurado desde la infancia, ahí entonces no, yo a mi papá no le voy a preguntar. Ya, claro. Me voy con mi amigo, que quién sabe qué me va a decir. Bueno, porque el amigo también está en las mismas, tiene la misma edad, la misma experiencia, la misma inmadurez, bueno, propia de la edad, y entonces le va a decir lo primero que se le ocurra. ¿Hay tiempo específico para crear esos puntos de conversación o puede ser en cualquier momento? En cualquier momento. Bien. Es importante que siempre busquemos un espacio que sea agradable, que sea de bienestar. Una de las cosas que más le atemoriza a una persona es que le digas, tenemos que hablar. Inmediatamente se bloquea, empieza a pensar, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hice? Entonces voy a buscar la forma de evadir. Si me dices, tenemos que hablar esta tarde, con seguridad llego, después de lo acordado, me enfermo, me duele la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si nos tomamos un café? Oye, ¿qué te parece si nos vamos a comer un helado de esos que tanto te gustan? ¿Qué te parece si vamos al centro comercial y damos una vuelta? ¿Conveniente papá solo, mamá sola o los dos? Dependiendo de lo que se quiera abordar. Okay, ya. Dependiendo incluso de cómo está la relación.
Porque si la relación ha sido más fluida con mamá, entonces es importante que el acercamiento empiece a ser con papá. Yeah, ¿sí? okay. Si ese acercamiento entre papá e hijo, dada la experiencia que se ha tenido en casa, los antecedentes, es definitivamente muy dura, entonces vale que la mamá acompañe para empezar a ser mediadora hasta que ellos se sientan en la confianza y en la fluidez para tener una conversación solos. Esto es un comentario al margen, pero yo pertenezco a una congregación que fomenta lo que son las noches de hogar. Okay. Entonces, la idea de la noche de hogar, que normalmente son los lunes, es para que la familia se reúna. Tú puedes invitar amigos y eso, pero la idea central es que la familia, papá, mamá y los hijos se reúnan y repasen lo que pasó en la semana. Okay. Que hicimos esto bien, que no hicimos, cómo te fue, hay un mensaje, hay juegos y todo eso, pero lo que se busca con eso es la integración completa de la familia. Y creo que por eso te decía del tiempo, porque a veces mucha gente no tiene el tiempo, pero una noche hacen eso, juegos y todo, una salida, y de repente pueden hablar de los diferentes temas. Wow, es un programa muy lindo, muy lindo. Y por ejemplo, realmente el momento lo vamos a ubicar de acuerdo a la dinámica de cada familia. Me parece hermosísimo ese Noches del Hogar, los lunes. Ahora, si entre un lunes y el otro ocurre alguna situación, lógico, hay que abarcarlo. Lo abarcamos. Sí, entonces, ahí es importante que los papás siempre estén atentos a que lo primero son los hijos, en los términos de que son personas que necesitan por su edad, porque están en proceso de crecimiento, mucha orientación, mucho acompañamiento. Y el acompañamiento que yo les vaya a dar va a ser el resultado de esos adultos del mañana y de esos padres del mañana. Entonces, sí. Bien, pues muchas gracias. Lamentablemente la televisión, tú sabes cómo es de corta, pero agradecemos realmente esta influencia que nos has dado para comenzar a conversar con nuestros hijos, a acercarnos más a la familia, a ser amigos de nuestros hijos. Gracias, amables televidentes, por estar con nosotros y gracias a ti por compartir tu experiencia. Hasta el próximo programa.